por supuesto, hace televisión, radio, y bueno, ha tenido posturas, escribe, ha tenido opiniones que también han cedido del interés de todos ustedes. Vladimir Villegas, de verdad que muy amable y gracias por venir a Fe y Alegría. Gracias, Javier. Bueno, mira, me da mucha alegría venir a Fe y Alegría. De verdad que si tenía tiempo que no venía un programa de ustedes, una emisora, bueno, que ha hecho un trabajo a lo largo de tantos años en toda Venezuela. Y hay que reconocerle el esfuerzo que ustedes han hecho por mantener un tono del periodismo en medio de esta situación de confrontación, un tono adecuado, el tono necesario en el periodismo venezolano, ¿no? Sin irse a los extremos, sin irse a la especulación, y creo que eso es un valor muy importante que hay que reconocer al día de hoy, y sobre todo lo más importante para mí, sin dejar de vincularse a las comunidades, a los intereses de la gente de a pie, de la gente sencilla, del ciudadano que vive, sufre, padece. Muchas gracias, Vladimir. Vladimir, estamos a horas de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Algunos hablan de que es un hecho político. ¿Cómo estás valorando tú lo que ha pasado en las últimas horas en este marco de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, mira, yo voy a repetirte lo que escribí, Javier. Para mí el domingo fue un día nefasto para la democracia venezolana porque se ha consumado pues una violación a la Constitución en cuanto a la forma como fue convocada esta constituyente de espaldas al soberano. Yo formé parte de una constituyente que nació de la consulta al pueblo. Al pueblo se le preguntó si quería o no quería constituyente y cómo la quería, para decirlo en términos sencillos. Y ¿cómo es posible que la Cuarta República haya facilitado esa consulta? Que las autoridades, el propio Tribunal Supremo, la propia Corte Suprema de Justicia de la Cuarta República, de la llamada Cuarta República, abrió la brecha para que se le preguntara al soberano en una constitución que establecía más bien la democracia representativa y no participativa. ¿Y cómo es que ahora con una constitución que consagra la democracia participativa y protagónica, pues a la gente no se le preguntó? Eligieron una constituyente. Yo, por supuesto, tengo mis dudas sobre las cifras que han expresado. No tengo los elementos técnicos para desmentirlas. Pero bueno, eso es como el tema de la existencia de Dios. Creer o no creer. Hay quienes creen y quienes no creen. Y en el caso de estos números, pues, cuesta creer que un gobierno que ha llevado al país a los niveles de pobreza, de miseria, de inseguridad, de pérdida de las instituciones, donde ha caído el nivel de vida de la gente, pues pase de haber obtenido en el año 2015 5 millones de votos a pasar a más de 8 millones, una cantidad que nunca, ni siquiera el propio Hugo Chávez llegó a sacar. Entonces, a uno se le surgen muchas dudas, pero además de eso la soledad, pues, que era evidente en muchos centros, y lo que uno conversaba durante el día con gente ligada al chavismo también, que reportaban realmente situaciones de muy poca participación. Entonces, bueno, cada quien que crea o no crea la cifra. En todo caso, inclusive con las cifras que dieron, estamos hablando, si eso fuera cierto, del 41%. ¿Y qué pasa con el 59% de la población? Si fuese el caso, ¿no? Pero más allá de eso, me preocupa la intencionalidad de esa constituyente. Más allá de ese elemento que ya de por sí es grave. ¿Qué te preocupa de la intencionalidad? La Asamblea Constituyente ha sido promovida como un espacio de paz, de diálogo, de encuentro, e incluso se ha llegado a decir que va a ser el espacio para solucionar grandes problemas que la nación tiene. Bueno, mira, ojalá, yo quisiera, tú no te imaginas, Javier, cuánto quisiera yo estar equivocado. Ojalá yo esté equivocado y mis temores sean simples eso. ¿Cuáles son tus temores? Bueno, mira, que la constituyente sea lo que vimos en la madrugada de ayer. La manera como sacaron a Leopoldo López y Antonio Ledesma de sus residencias, como en tiempos de dictadura. Arrastrado, en el caso de Ledesma, una imagen vergonzante para la democracia venezolana. Una cosa terrible. Te digo, mi papá fue perseguido por la dictadura de Pérez Jiménez. Mi mamá más de una vez tuvo que soportar allanamientos de esa naturaleza, iguales. Buscando a mi papá, a veces lo encontraban, a veces no lo encontraban. Y ver esto en una democracia es terrible. Un país con más de 500 presos políticos, que la constituyente tenga más que promesas, amenazas. Vamos a destituir, vamos a quitar la inmunidad parlamentaria, vamos a intervenir, vamos a golpear más la propiedad privada, vamos a profundizar la intervención del Estado en los asuntos ya incluso hasta del ciudadano. Bueno, yo le tengo temor a esa constituyente porque no veo
nada que me haga ser optimista en cuanto a lo que pueda pasar allí con respecto a derechos consagrados en la Constitución. Entonces, bueno, el problema no es la Constitución del año 99. Ahí están las claves para la solución de todos nuestros problemas. El problema fue que nos apartamos de la Constitución, que la dejamos de lado, que le dimos la espalda. ¿Cómo evalúas el rol de la oposición en estos meses? Bueno, mira, hay de todo. Hay de todo para analizar porque la oposición no es una sola. La oposición tiene sus matices. Yo, por supuesto, me opuse a la constituyente, me opongo a esa vía. Pero yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Y creo que también a veces se le ha vendido a la gente la creencia de que resolver este problema en Venezuela era coser y cantar, ¿no? Y, bueno, creo que muchas veces la dirigencia política se deja llevar por las redes sociales, se deja llevar por los Twitter, no se sientan a discutir a profundidad los temas. Yo sé pues que la propia Comisión de Estrategia de la MUT le ha pasado documentos a los dirigentes, poco caso le hacen. Entonces es una mesa de la unidad que no tiene sillas, donde conversar, donde no se sientan a discutir. Y por eso tú ves ruedas de prensa donde están 2 o 3 nada más de dos partidos y el resto de los partidos no aparecen. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que la oposición no ha sido, a mi modo de ver, coherente, porque no han podido ponerse de acuerdo, no han tenido el espacio necesario para los debates que tienen que dar. Fíjate tú, al chavismo lo unifica el poder, tienen diferencia entre ellos, pero se han unificado en torno a una estrategia para conservar el poder. La oposición no pareciera tener una estrategia clara. Fíjate que después de escuchar el video de Ledesma, bueno, Ledesma hace un análisis de la oposición, pudiéramos decir que la oposición está enfrentando una derrota en este momento de lo que ellos se proponían. Mira, es que en todo caso, si es una derrota, era una derrota anunciada. O sea, todo el mundo sabía que podía venir esto, o sea, que podía plantearse una constituyente en esas condiciones, porque cuando tú controlas el poder, pues también hay que ponerse en los pantalones y en los zapatos de quienes son dirigentes de la oposición frente a un gobierno que no respeta, que no tiene límites, que juega sin reglamento, juega béisbol como le da la gana, ¿ves? O juega fútbol de combate, para decirlo de alguna forma. Entonces, no es fácil tampoco. Pero también está el problema de la responsabilidad política, por ejemplo, de hablarle claro a la gente. Decía Henry Falcón en días recientes algo que es cierto. Ha habido negociaciones, conversaciones. ¿Por qué no lo admites y por qué no lo dices? ¿Por qué no le hablas al país claro, como el propio Ledesma lo decía? Señores, mira, nos hemos reunido, hay que comunicarle al país, nos estamos reuniendo para tales y tales objetivos. ¿O acaso es un pecado reunirse? Si parte de la política es la conversación, el diálogo. Yo, por ejemplo, soy un hombre de diálogo. Creo en eso, en la negociación política, en el buen sentido de la palabra. Prefiero una solución negociada a un conflicto como el que tenemos que una matazón. Bueno. Vladimir Villegas, estamos conversando con Vladimir Villegas acá en Radio Felegre en el programa Fondo. La postura de Estados Unidos, las sanciones. Ahora sale otra vez el fantasma de una intervención, de una invasión. ¿Eso a dónde nos puede llevar? Porque con los fantasmas se puede hacer muchas cosas. Claro, ahí hay varias cosas que decir. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de injerencia. Ni china, ni rusa, ni norteamericana, ni de ningún país de manera indebida en los asuntos internos de Venezuela. Eso tiene que quedar claro. Los asuntos de Venezuela son asuntos de Venezuela. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, nosotros vivimos en un sistema interconectado en el mundo. O sea, nosotros somos firmantes de convenios, tratados, acuerdos en materia de derechos humanos, en diversos temas. Y, por supuesto, cuando tú asumes estos compromisos internacionales, tienes que cumplirlos. Es como cuando tú vives en un edificio, hay un reglamento de condominio, ¿verdad? No puede ser que en un edificio, un apartamento, estén golpeando a una señora y la señora pegando gritos y ningún vecino haga nada para ver cómo ayuda a esa señora. Igual pasa con Venezuela. Sin intervenir en los asuntos internos, pues la comunidad internacional está escandalizada por lo que está viendo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que el gobierno de Estados Unidos dicte sanciones contra los venezolanos, ¿verdad? Ahora, decir que la sanción al presidente Maduro es una sanción al pueblo de Venezuela es un despropósito también, porque es una sanción al presidente, ¿ves? Y ellos, bueno, toman sus medidas. Uno puede o no estar de acuerdo, pero son las decisiones que el gobierno norteamericano toma, bueno, contra una figura. Ahora, si eso se traduce en que va a haber un bloqueo económico, etcétera, pues no estoy de acuerdo. Por supuesto, no estoy de acuerdo con que el pueblo pague más privaciones que las que ya ha venido pagando, ¿no? Ahora, obviamente, lo lógico sería que el gobierno actuara pegado a la Constitución y a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El tema de los medios, ya por ejemplo el presidente está molesto con Venevisión, con Televen, con medios de comunicación, con radios, porque dice que se están conectando al concierto este desestabilizador. ¿Qué piensas tú que puede pasar con los medios? Bueno, mira, yo creo que el presidente más bien en lugar de molestarse con los medios debería pensar en cuánta gente está molesta con él. Más bien revisarse por qué hay tanta gente molesta y por qué los medios están recogiendo lo que están recogiendo. Más bien eso es lo que debería hacer un presidente de la República, reflexionar sobre por qué en Venezuela hay ese nivel de descontento. O sea, reducir el descontento a la MUD es una sencilla estupidez. El descontento va más allá de la MUD, transversaliza al país. El descontento es generalizado en Venezuela, dentro y fuera del chavismo. Aunque la MUD cierre sus puertas, el descontento sigue. Bueno, tú puedes disolver a la MUD y vas a disolver el descontento. ¿Cómo lo disuelves? Vas a disolver al país que está descontento. Estamos conversando con Vladimir Villegas. Ya sé que están enviando mensajes, quieren salir al aire. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la pausa para que cumplamos con la pausa y venimos ya. Sacamos llamadas, mensajes. Si ustedes nos ayudan, todos pueden participar en el programa hoy, conversar con Vladimir Villegas.